Colombianos, el expresidiario Álvaro Uribe Vélez sigue rompiendo récords, pero no por cosas buenas, sino por ser el gobierno con más funcionarios de ese gabinete condenados por corrupción, paramilitarismo y por todos los delitos existentes prácticamente. El mismo expresidiario Álvaro Uribe Vélez, que ha montado presidentes, que sigue haciendo política y que pretende para las próximas elecciones de 2026 pues volver a montar candidato, que la gente le sigue creyendo que pues todos estos exfuncionarios de ese gobierno y de ese gabinete que han sido condenados por cantidad de delitos, que siguen saliendo y apareciendo nuevas condenas en contra de estos exfuncionarios, y pues la única excusa que el expresidiario tiene es decir que todo fue a sus espaldas, que él no se enteró absolutamente de nada, que él no dio ninguna orden pues para que se cometieran todos estos delitos. Mientras tanto pues él sigue haciendo política, sigue siendo la cabeza del Centro Democrático, sigue atrayendo incautos y sigue atacando al gobierno Petro pues en aras de obviamente volver a montar un candidato de ese partido a la presidencia de la República. Pues resulta y pasa que en esta ocasión el Tribunal Superior de Bogotá, pues que ya inicialmente había condenado a estos exfuncionarios como son César Velázquez y Edmundo del Castillo, pues habían sido condenados por todo el tema de las chuzadas del DAS. Estos funcionarios que pues se aprovecharon de su cargo en ese entonces para contactar y para solicitarle a las entidades del Estado de ese entonces pues hacer todas estas chuzadas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y a su vez de buscar desprestigiarlos, de vincularlos con temas de paramilitares, con tema incluso de la guerrilla, como fue el caso de la Yidispolítica, en la cual pues a raíz de que pues esta ex representante salió en un medio de comunicación a manifestar que había recibido dineros de parte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez pues para votar a favor de la reelección. Entonces pues hicieron o orquestaron un plan que se llamó el Plan Escalera, en la cual pues lo que estaban buscando era desacreditar a toda la Corte Suprema y a sus magistrados que estaban en ese entonces pues haciendo las investigaciones por el tema de la parapolítica y la yidispolítica. Entonces pues estos funcionarios que pues actuaron obviamente por órdenes de Álvaro Uribe Vélez, y que en primera instancia un juez de la República los había pues absuelto del delito de concierto para delinquir, pues resulta que se apeló esa decisión, pasó al Tribunal Superior de Bogotá, donde los magistrados los condenaron por 5 años, en la cual pues Edmundo del Castillo aceptó sus cargos, pagó la condena, pero César Mauricio Velázquez, que fue pues el ex asesor de todo el tema de prensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues no aceptó. También pues llegó o acudió a la instancia de la Corte Suprema de Justicia, en la cual pues hoy ratifica esa condena. Era de esperarse que pues Álvaro Uribe Vélez saliera a defender a sus exfuncionarios, a decir que todo es persecución política, que ellos son inocentes, que ellos nunca han hecho nada, que ellos prácticamente lo que hicieron fue salvar al país en ese gobierno. Y todo el tema de la yidispolítica, que como decíamos pues la trataron de vincular con temas de la guerrilla pues para salir a desprestigiarla y hacer creerle a la gente que pues obviamente ella salió y está diciendo eso porque es de la guerrilla, y que porque está orquestando también un plan en contra del gobierno de Álvaro Uribe para desprestigiarlos. Entonces aquí podemos ver la magnitud de delincuentes que pues trabajaban con Álvaro Uribe Vélez. Pues en este caso, como decíamos, que se utilizó por ejemplo al Departamento Administrativo de Seguridad y a la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, pues para hacer todas estas chuzadas, para tratar de desprestigiar a la Corte Suprema y pues en ese momento a la representante que pues habló en contra y de Álvaro Uribe Vélez y de los sobornos
que recibió para votar a favor de la reelección pues que hoy los tiene de pegados al techo porque supuestamente el gobierno Petro pues prácticamente quiere la reelección, quiere convertirnos como Venezuela, quiere quedarse en el poder por muchos años, cosas que ellos hicieron y que pues hoy tratan de achacarle al gobierno Petro pues para causar temor en la sociedad. Mientras tanto pues siguen pues trayendo incautos, sigue el Centro Democrático pretendiendo montar un presidente de la República para el 2026. Pues en este tema más concreto del tema del caso de los exfuncionarios, según la Fiscalía, ambos usaron al DAS y la Unidad de la Información y Análisis Financiera UIAF para desacreditar a los magistrados. Por eso sus sesiones fueron grabadas por asesoras financiadas por organismos de inteligencia, tanto Velázquez como del Castillo. Dieron instrucciones a altos directivos del DAS para distorsionar los casos en que llevaba la Corte Suprema, como la Yidis Política, uno de los mayores casos de corrupción que hubo en el gobierno Uribe. Según el expresidente, participaron de reuniones para dar golpes mediáticos a los magistrados. Su condena fue ratificada por una sala de conjueces. Inicialmente, el juez prescribió el caso y absolvió a 2 exfuncionarios, pero el Tribunal Superior de Bogotá les había condenado a 5 años de cárcel por esa disyuntiva. La defensa de los exfuncionarios recurrió a la Corte Suprema, pues todos los magistrados terminaron recusados o impedidos. Finalmente, una sala de 9 conjueces ratificó la condena del tribunal. Como decíamos, obviamente Álvaro Uribe tiene que salir a defenderlos, él no se puede quedar con eso, él no puede dejar que todos estos actos manchen su impoluto gobierno. Entonces, pues más concretamente, como lo decíamos, estos 2 exfuncionarios habían sido condenados por el Tribunal Superior de Bogotá, pues a raíz de que un juez de la República pues los había absuelto, pues por considerar que no habían pruebas suficientes para pues condenar a estos 2 angelitos. Pero pues afortunadamente el Tribunal Superior de Bogotá los condenó, y ellos creyendo de pronto, pues principalmente César Velázquez, creyendo que pues de pronto en el tribunal o en la Corte Suprema iba a hacer algo, iba a salir favorable a él, pues llegó a esta instancia donde ratificaron esta condena. Como decíamos, Edmundo del Castillo pues se acogió a esta medida, pagó su condena, y pues prácticamente hoy condenan es a César Velázquez. Más exactamente referente a este tema, pues tenemos que llegar al caso en el cual o por el cual estos exfuncionarios del gabinete de Álvaro Uribe Vélez pues están siendo condenados por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, un poco sobre ese relato es que en el Club Metropolitan en Bogotá se realizó un desayuno en el cual Bernardo Moreno, condenado obviamente y que fue antiguo director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Uribe, que también pues como decíamos está condenado, algo que no sorprende mucho, le comunicó a María del Pilar Hurtado, condenada también y exdirectora del DAS, que la mismísima presidencia tenía un requerimiento para recopilar información de la Corte Suprema. Se asignó personal y recursos para llevar a cabo el proyecto Escalera. Se ubicaron fuentes al interior de la Corte, se usaron grabadoras secretas, se extraían copias de expedientes que resultaron ser de interés para el gobierno de turno, como lo dijo el tribunal. Bajo la fachada de que la Corte Suprema estaba infiltrada por narcotráfico, se activó inteligencia del DAS y de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF para averiguar por unos dineros con los cuales se había pagado un viaje de los togados a Neiva en 2006. Sin embargo, solo era un homenaje al ex magistrado Yesid Ramírez Bastidas. Para socializar los avances de la investigación irregular, se realizaron 3 reuniones en la Casa de Nariño durante el gobierno de Uribe Vélez, que contaron con la participación de Castillo como secretario jurídico del expresidente y Velázquez como secretario de prensa. Pero las chuzadas no se quedaron en la Casa de Nariño. A través del trabajo de los condenados llegaron a medios de comunicación. Por ejemplo, los datos sobre el viaje a Neiva quedaron retratados en
El Mecenas de la Justicia, publicado por Semana, medio pues que siempre ha sido afín a Álvaro Uribe Vélez y a todo este sector de la extrema derecha, por la periodista Gloria Congote. Tiempo después, en una declaración juramentada, el curtido periodista Ricardo Calderón admitió que Congote, fuera del país, le pidió el favor que le entregara unos CDs que reposaban en su escritorio a Jimena Paternina, subalterna del Castillo. ¿Qué información contenían? Las filtraciones ilegal de las autoridades de inteligencia a los magistrados, con la cual se intentó enlodar su nombre. Pues es una información bastante extensa sobre todo este caso, que como lo decíamos, incluso pues lo que pretendían era vincular a la representante Yidis pues con la guerrilla para pues desvirtuar lo que ella estaba manifestando sobre los sobornos recibidos para que votara a favor de la reelección del expresidiario Álvaro Uribe Vélez. Entonces esto lo único que hace es demostrar lo corrupto que es y que ha sido Álvaro Uribe Vélez, la estrategia tan eficaz que ha utilizado para evadir la justicia y a su vez pues para lograr la dilatación de todos los procesos y pues que él al final no salga salpicado, que siempre manifieste que todo fue a sus espaldas y pues con eso se lava las manos. Pues a raíz de esta condena que se ratifica por parte de la Corte Suprema de Justicia, salió Álvaro Uribe Vélez a defender a sus exfuncionarios, a decir pues que eran completamente inocentes. Pues en una publicación de X comparte un fragmento de pues una declaración, una manifestación del condenado César Mauricio Velázquez, donde pues lo único que dice es que es inocente, que no hay pruebas y todo este tema. Por ejemplo, dice comunicado diciembre 3 de 2024, el día de hoy una sala de conjueces insiste en condenarme luego de que el único juez que vio las pruebas de este proceso me había absuelto en el pasado. En la sentencia se hacen graves afirmaciones en que yo solicité, recibí, filtré información cuando no existe una sola evidencia, nunca la hubo, nunca ocurrió una acción alguna que respalde estas acusaciones. Con la certeza de mi inocencia seguiré luchando con todas las acciones jurídicas que existan para que la verdad salga a la luz, así reivindicar mi honra y mi buen nombre. César Mauricio Velázquez. Pues esto es lo que comparte el expresidiario Álvaro Uribe Vélez, donde pues supuestamente son los santos, siguen haciendo política, siguen atacando al gobierno Petro, metiendo miedos infundados, que la reelección, que nos vamos a convertir como Venezuela, y pues hay todo un escándalo que hay muchísimos condenados por todos esos actos de corrupción de funcionarios del gabinete de Álvaro Uribe Vélez, pero pues él sigue en la suya, sigue haciendo política, sigue haciéndole creer a muchas personas en el país o a muchos colombianos de que pues él es inocente, de que solamente ha hecho las cosas bien y que todo lo malo y todas las pruebas que hay, todos los condenados que hay por llegados al expresidiario, pues todos lo hicieron a sus espaldas, él nunca dio la orden de nada, él nunca supo nada, todo es nuevo para él y todas estas condenas pues resultan siendo supuestamente una persecución política por parte ya sea de la Corte Suprema, del Tribunal o de cualquier entidad que se atreva a condenar a un allegado a Álvaro Uribe Vélez. Entonces, colombianos, es todo por este video. Nos vemos en el próximo. No olviden suscribirse.